Tucker Carlson entrevistó al primer ministro de Qatar. Fue una entrevista muy poco confrontativa, con muchas preguntas complacientes. Todo fue un poco demasiado amistoso. No se mencionó nada sobre que Qatar forma parte de la Hermandad Musulmana, un movimiento musulmán que quiere implementar la Sharia en todo el mundo. Nada sobre que Qatar apoya financieramente a grupos terroristas, incluso en territorio estadounidense. Incluso Osama Bin Laden agradeció a Qatar por su apoyo. Mientras lo veía me pareció todo un poco demasiado familiar. Tucker también ha entrevistado a un sacerdote palestino y al igual que en su entrevista con el primer ministro de Qatar, no se dijo ni una palabra sobre la persecución de cristianos en países musulmanes. Ningún otro simpatizante de Trump de derecha como Candace Owens o Russell Brand lo mencionan tampoco. Esto es muy extraño. No me sorprende tanto cuando la izquierda parece no preocuparse por eso. Por lo general, la gente de izquierda no es religiosa o incluso es antirreligiosa, así que si un grupo musulmán quema una iglesia, realmente no les importa. Además, los de izquierda no quieren criticar ciertas culturas, así que evitan decir la verdad obvia, que es que no querrías ser cristiano en un país musulmán. En cualquier lista de los 10 países más peligrosos para los cristianos, 9 de los 10 son musulmanes. Pero la derecha política, según lo veo yo y puedo estar equivocado, no debería tener ningún problema en discutir estos hechos, ya que muy a menudo ellos mismos son cristianos hasta cierto punto y valoran la libertad de expresión más que ser políticamente correctos. Ahora, podrías estar diciendo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué persecución? Entonces, los cristianos son el grupo más perseguido en el mundo. Y si excluyes Corea del Norte, todos los países donde los cristianos sufren más son musulmanes. De eso es de lo que estoy hablando. Probablemente has escuchado que acusan a Israel de genocidio, ¿verdad? Pero los números no mienten. Y la cantidad de árabes en Israel, en Judea y Samaria, también conocidos como Cisjordania y Gaza, se ha disparado. ¿Sabes quién es víctima de genocidio en Medio Oriente? Cristianos, tomen cualquier país musulmán y revisen la cantidad de cristianos que vivían ahí hace 50 o 100 años y compárenla con la de ahora. En Turquía, Irak, Irán, Siria, Líbano o Egipto, verán que la cantidad de cristianos ha caído en picada por la persecución y, el genocidio. Hace 100 años más del 20% de la población de Turquía era cristiana. Hoy en día es un poco más que cero, como 0.2. ¿Y por qué? ¿Por los genocidios? Sí, en plural. Quizá hayas oído hablar del genocidio armenio. También hubo otro contra los asirios y el genocidio griego. Vamos a bajar de Turquía hacia el sur. ¿Dónde quieres empezar? Líbano, que hace 100 años era aproximadamente 75% cristiano, y ahora esa cifra es de alrededor del 30%. Siria era 15% cristiana y hoy en día es solo 2%. Irak era 7% cristiano y hoy en día es aproximadamente 0,5%. Egipto era 20% cristiano y hoy es 5%. Estos hechos son a los que me refiero cuando digo que los números no mienten. Todas estas comunidades antiguas vivieron en el Medio Oriente durante casi 2000 años hasta la colonización musulmana. Ninguna minoría, cristiana, judía, hindú o de cualquier otro tipo, está prosperando bajo el dominio musulmán, cero, pero Tucker Carlson y otros no dicen nada al respecto. ¿Por qué es eso? En África, las cosas son aún peores en el Congo, donde hace apenas 2 semanas, 70 cristianos fueron asesinados, decapitados, para ser precisos, dentro de una iglesia en Nigeria, donde los musulmanes han asesinado a 50,000 cristianos en los últimos años. En Sudán, que ha visto muchas más muertes que eso, el número de cristianos en países musulmanes ha disminuido drásticamente. Pero sorprendentemente, todo está en silencio en la derecha. No completamente en silencio, pero lo que dicen está sencillamente mal. Hace unos meses, Tucker Carlson entrevistó al reverendo Mountar Isaac, y justo al principio, Tucker se equivocó por completo. Primero, dijo que los cristianos están sufriendo por la participación de Estados Unidos en la geopolítica y dio como ejemplos a Vietnam e Irak. No sé sobre Vietnam, pero en Irak los cristianos ya sufrían persecución antes de las guerras del Golfo, y eso no explica la persecución de los cristianos. En todos los demás países musulmanes de los que hemos estado hablando, en Egipto, Líbano o Sudán,
Tucker está en contra de la participación de Estados Unidos en los conflictos mundiales, lo cual es una opinión legítima. La gente bien puede preguntarse por qué Estados Unidos gasta tanto dinero en otros lugares cuando tiene suficientes problemas que resolver en casa. Y también es legítimo decir que hay 2.000 millones de cristianos en el mundo, y no es trabajo de los estadounidenses asegurarse de que estén a salvo. Es realmente triste que en Nigeria y Sudán miles de cristianos estén siendo asesinados por organizaciones musulmanas, pero eso no es asunto de Estados Unidos. Pero lo que dice Tucker Carlson no es solo. Oigan, no gastemos dinero estadounidense en problemas fuera de nuestro propio país. Él continúa intentando desacreditar a Israel y básicamente dice que Israel no es nuestro aliado y ahí es donde está equivocado. Antes de seguir, quiero compartirte algo extraordinario. Una historia de 2000 años que llegó a nuestro presente. Vamos juntos al lugar donde se unen legado, herencia, historia y conexión. El Monte del Templo, tierra de 2000 años del Monte del Templo, rescatada por arqueólogos en un proyecto increíble. Aquí caminaron los reyes David y Salomón. Y ahora tú también puedes sostenerla en tus manos. Escanea el código QR para pedir tierra certificada del Monte del Templo y aprovecha una oferta especial. Justo al principio, Tucker da un ejemplo de la persecución de cristianos por parte de Israel. Pero ¿qué pasa con Gaza? ¿Qué pasa con toda la región en Medio Oriente, donde por supuesto hay combates muy intensos en este momento? Muchas iglesias cristianas en Estados Unidos, particularmente las iglesias evangélicas, apoyan eso. Pero prácticamente nunca se dice nada sobre los cristianos que viven ahí, la antigua comunidad cristiana en Gaza, Cisjordania y en el propio Israel. Así que, como nadie ha dicho nada, ha habido un gran sufrimiento entre la población cristiana en esa región. En octubre, una iglesia ortodoxa griega en la Franja de Gaza fue alcanzada por un ataque aéreo. Ahora estamos mostrando el video. La iglesia está en ruinas. Al menos 17 personas murieron ese día. Y aún así, esa no fue la primera vez que los combates en esa región mataron a cristianos. ¿Recuerdas la iglesia de la Natividad en Belén hace casi 20 años donde un clérigo fue asesinado en la iglesia con armas estadounidenses? Y el clero cristiano en nuestro país no dijo nada. Y quizá te estés preguntando, bueno, espera un segundo, si los líderes cristianos no defienden la vida de los cristianos, ¿para qué tenerlos en primer lugar? Y probablemente esa sea una buena pregunta. Entonces, ¿Israel bombardeó una iglesia en Gaza? Bueno, no. Durante los primeros días de la guerra hubo noticias falsas de que Israel había bombardeado la iglesia. Esta noticia falsa se difundió muy rápido. La propia iglesia emitió un comunicado diciendo que la historia era una noticia falsa, al igual que la historia de Belén que mencionó Tucker. Por la forma en que lo dijo, un clérigo fue asesinado en la iglesia con armas estadounidenses. Suena como si un israelí hubiera matado a un clérigo. Bueno, la verdadera historia no podría ser más diferente. Los terroristas palestinos sabían que el ejército israelí iba a atraparlo, así que irrumpieron en la iglesia de la Natividad en Belén. Los terroristas palestinos nunca han tenido problema en usar sitios sagrados, hospitales o mezquitas como escudos. El único clérigo que fue asesinado por el terrorista palestino islámico. Pero Tucker no menciona eso y cuenta la historia de una manera que te hace pensar que los israelíes mataron al clérigo. La entrevista con el reverendo Mountar Isaac se centró por completo en cómo los cristianos están sufriendo en Israel. Es una entrevista larga y ¿sabes cuál es la peor cosa que les pasa a los cristianos en Israel? El mayor problema que enfrentan los cristianos está en Jerusalén Este, donde son constantemente atacados por grupos radicales, grupos judíos radicales. Seamos claros, a veces intentaron incendiar algunas iglesias, muchas veces. Y esto lo puedes ver en las redes sociales por todos lados. El clero cristiano es escupido por estos grupos. Escriben lemas muy ofensivos en las paredes. Hay fuertes incitaciones contra los cristianos, especialmente en la ciudad vieja de Jerusalén. ¿Qué tipo de lemas? Perdón por pedirte que pauses. ¿Qué tipo de lemas, qué tipo de grafitis se escriben contra los cristianos? No queremos que los cristianos se vayan de aquí. Algunas de esas cosas son muy ofensivas, de hecho, que no puedo decir. Esto va al meollo de lo que digo en mis videos. Millones de cristianos están siendo perseguidos, viviendo con miedo y siendo asesinados. Niñas cristianas están siendo secuestradas y las iglesias están siendo destruidas o convertidas en mezquitas. ¿Pero has escuchado lo que están haciendo los judíos? Ahora están escribiendo grafitis en una pared afuera de una iglesia
¿Es cierto lo que él dice? Bueno, tristemente, sí. Visito la ciudad vieja de Jerusalén cada 2 semanas, así que puedo decirte eso. En el monte Sión hay tensión entre la iglesia y los judíos por un edificio de 700 años de antigüedad, y una pequeña minoría de adolescentes judíos religiosos tiene este hábito repugnante de escupir o hacer como si escupieran a monjas y sacerdotes. Esto ha estado ocurriendo cerca de la iglesia armenia y al inicio de la Vía Dolorosa. Por supuesto, creo que es horrible y no debería estar pasando. Pero pongamos las cosas en perspectiva. ¿Cuántas iglesias han sido incendiadas en Israel? 0. ¿Cuántos cristianos han sido asesinados por judíos? 0. ¿Disfrutan los cristianos de completa libertad en Israel? Sí, pero esos judíos malos, por supuesto, deberían dejar de escupir y hacer grafitis y ser castigados por ello. Pero mantengamos la perspectiva. Eso es todo lo que pido. Otra idea de reclutamiento que Tucker menciona en la conversación, un total de como 5 veces, es que Israel es un estado laico y que por lo tanto los cristianos evangélicos no deberían apoyarlo. Creo que este es un argumento muy débil. Israel es un estado democrático moderno, como Estados Unidos y las democracias de Europa Occidental, y me alegra mucho que así sea. Israel también es el único estado judío, y nuestra religión y cultura son judías. El judaísmo ha evolucionado durante los últimos 2000 años, pero si Jesús, quien por cierto no era católico ni siquiera amish, sino judío, si Jesús regresara, ahora yo como judío israelí que creció en Judea podría hablar con él. Además de eso, entiendo el mundo judío en el que creció y conozco la tierra en la que vivió. Conozco el mar de Galilea, Jerusalén y los Olivos. Y por cierto, también lo llamaría por el nombre que realmente usaba hace 2000 años. Hay un debate acalorado sobre si era Yeshu o Yeshua, pero ciertamente no era Jesús. Tucker, somos los judíos de la Biblia viviendo en la tierra de Israel, e Israel es un estado democrático, y estoy muy orgulloso de esta combinación. Unas palabras sobre el reverendo. Me refiero a lo que él dijo, pero veamos lo que no dijo, que es mucho más interesante. No dijo ni una palabra sobre la persecución de cristianos por parte de los palestinos. Él es de Belén, donde, como dije, entraron terroristas musulmanes. En la iglesia de la Natividad, una de las iglesias más importantes del mundo, mataron a un clérigo y dejaron bombas dentro de la iglesia. Los soldados israelíes arriesgaron sus vidas para neutralizar las bombas que los terroristas islámicos dejaron en la iglesia, para que ningún peregrino cristiano resultara herido. Olvidó mencionar eso, aunque sucedió en su propia ciudad. Supongo que para él, que los judíos pinten graffiti en una pared es mucho más grave que los terroristas islámicos pongan bombas en una de las iglesias más importantes del mundo. También omitió mencionar que había una sola librería cristiana en Gaza. Esta tienda fue bombardeada varias veces hasta que una de las bombas finalmente mató al dueño. Pero el reverendo se olvidó de eso. La verdad es que no lo olvidó. Si dice la verdad, lo matarán. Si critica a la sociedad musulmana, pone en peligro su vida, la vida de su familia y la de su comunidad. Así es como funciona en Gaza y en Belén, bajo el control de la autoridad palestina. Piénsalo. ¿Cuántos artículos de noticias has visto sobre Gaza en los últimos 2 años? 1 millón. ¿Y en cuántos de ellos has visto a árabes criticando a Hamas? 0. Solo conozco a una persona que ha criticado a Hamas en Gaza. Este video se volvió viral, así que primero le rompieron los huesos y luego lo mataron. Así es como funciona en su cultura. Cuando vivía en Berlín hace 15 años, había un lugar de hummus que era propiedad de una persona árabe israelí. Su familia había vivido en Nazaret por generaciones, y él me lo dijo. Su abuela, que vivió bajo el dominio otomano, turco, británico e israelí, siempre decía eso. Si le dieran a elegir entre un infierno judío o un paraíso musulmán, ella elegiría el infierno judío sin pensarlo 2 veces. Si quieres ver toda la entrevista de Tucker Carlson, puedes hacer clic en el enlace que dejaré abajo. Creo que eso es lo justo. Si la ves, notarás que el reverendo dice que la iglesia evangélica es ilegal en Israel. Eso es una mentira.
Junto a la puerta de Jaffa, la entrada principal a la ciudad vieja, hay una gran iglesia evangélica y hay otra en Tel Aviv. No te quedes solo con mi palabra. Mira lo que ellos mismos dicen en su sitio web. Esta iglesia en particular enfatiza la conexión entre el cristianismo y el judaísmo. Entonces, ¿de qué está hablando el reverendo? Hay una ley en Israel que dice que no está permitido hacer trabajo misionero en Israel. Durante cientos de años, los judíos sufrieron a manos de sus vecinos cristianos y musulmanes que intentaban convertirlos. Miles de judíos han preferido morir antes que convertirse al Islam o al cristianismo. Este tipo de muerte incluso tiene un nombre específico porque es tan traumática, Mavet al-Kiddush Hashem. Así que en ese pequeño y único estado judío en el mundo no se puede hacer trabajo misionero. Y por cierto, esto funciona en ambos sentidos. A los judíos tampoco se les permite intentar convertir a musulmanes y cristianos al judaísmo. Hace algunos años, la Iglesia mormona quiso construir una universidad en Jerusalén. Ahora los mormones son conocidos por su trabajo misionero, así que tuvieron que prometer que no lo harían, y ahora tienen un enorme campus en Jerusalén. ¿Y sabes qué pasa si un judío se convierte al cristianismo en Israel? Nada. Si es un judío ultraortodoxo, su familia podría dejar de hablarle. ¿Y sabes qué pasa en los países musulmanes si un musulmán se convierte al cristianismo? Y por eso le puse este título a este video. No espero mucho de este reverendo. Podrían matarlo y quemar su iglesia si dijera la verdad sobre cómo los palestinos tratan a los cristianos. Pero Tucker Carlson, uno de los podcasters más grandes del mundo, tiene la responsabilidad de decir la verdad, y falló rotundamente. Dije que puedo entender a los estadounidenses que se preguntan por qué Estados Unidos está involucrado en el conflicto de otros países, y lo digo desde mi propia perspectiva como alguien externo. Pero creo que hay algunas razones para involucrarse. La primera es que no existe tal cosa como un vacío de poder. Si te retiras, alguien más tomará tu lugar como el policía del mundo. ¿Rusia, China o la hermandad musulmana? Todos ellos realmente odian tus valores fundamentales. Y si no luchas hoy en Medio Oriente, estarás luchando mañana en Wisconsin. La segunda razón es la moral. Eres el mejor. Eres un faro de luz en el mundo. No eres perfecto. Pero veamos las alternativas de las últimas décadas. Fascismo, nazismo, comunismo y las de hoy, Rusia, China y el mundo musulmán. Pregúntales a todas esas personas que queman la bandera de Estados Unidos, ya sea en la Universidad de Columbia o en Irán, o a todas esas personas que dicen odiar a Estados Unidos, si preferirían vivir en China, Rusia o en un país musulmán, y todos dirían que quieren vivir en Estados Unidos. Estados Unidos es el protector del mundo libre y hacer lo correcto no es fácil. Lo último es que sí, gastan mucho dinero en ayuda y en su ejército, pero no creo que se den cuenta de cuánto reciben a cambio de eso. Estoy haciendo este video en inglés porque ustedes son el imperio. Preferiría mucho más hablar hebreo, pero sé que si quiero que mis videos tengan un impacto, no podría quedarme esperando a que ustedes aprendan hebreo. Y casi todos saben hasta dónde les puede llevar $100 en sus propios países. ¿Cuántas personas saben realmente cuánto valen 100 rublos o 100 yuanes? Estados Unidos marca la pauta. Ustedes deciden de qué vamos a hablar. No todo es bueno. Todo este asunto de los pronombres y el me identifico como, otra vez, pudieron haberlo hecho mejor. No todo lo que hacen es genial, pero ustedes marcan la pauta. Supongamos que quiero visitar Wisconsin, entonces necesito una visa. Mi hermano quería viajar a Estados Unidos. Solicitó una visa, pero se la negaron. No tengo idea de por qué y ahí terminó la historia. No pudo ir. Por favor, denle like, compartan y suscríbanse y nos vemos en Israel. Yalla bye.